¿cómo estás? Bienvenido a nuestra reunión digital de hoy domingo. Estamos estrenando este nuevo día y este nuevo horario en el día domingo, en donde vamos a darle continuidad a nuestra serie Los Distintivos de Calvary Chapel. Te recuerdo, yo soy Eric Servín, pastor de Horizonte, Ciudad de México, y nos da muchísimo gusto recibirte. Vamos a entrar entonces a nuestra sesión número 2 de los distintivos de Calvary Chapel. Voy a estar abarcando dos temas bastante interesantes y que espero que te den mucha luz y mucha claridad, que es lo que de este tronco común que es Calvary Chapel, nosotros como Horizonte Ciudad de México hemos abrazado. Nuevamente vamos a estar viendo distintivos de Calvary Chapel y te voy a decir cuál va a ser el mapa del día de hoy. El mapa del día de hoy son dos temas bastante importantes y es recibiendo poder por el Espíritu y dos, edificando la iglesia a la manera de Dios. ¿Te parece bien si vamos a orar? Señor, gracias Padre porque hasta el día de hoy has estado con nosotros y ha sido tu Espíritu Santo que ha refrescado nuestra vida, nuestro interior, nuestra alma. Muchísimas gracias porque podemos estar confiados y seguros contigo, concentrando nuestro pensamiento constantemente en ti, y tú prometes en tu palabra que nos guardarás en completa paz. Sé, mi Señor, que muchos de mis hermanos y algunos otros también han pasado por temporadas difíciles por todo esto de la pandemia. Pero Señor, te ruego que nos ayudes y fortalezcas nuestra fe, nos ayudes a que nuestro corazón esté esperanzado y nos ayudes a ver esta vida a través de tus ojos, a través del Evangelio. ¿Cómo entonces tú permitiste que haya sucedido todo esto a nivel global con un propósito, sabiendo de que todas las cosas para aquellos que te amamos colaboran para bien? Ayúdanos a depender del Espíritu Santo todos los días. Señor, llena a mis hermanos, llena a aquel que necesite de esa agua viva en su interior. Incomódanos, Señor, redargúyenos y llama nuestra atención para pasar tiempo en intimidad contigo y que esa sea nuestra mayor prioridad en la vida. Intimidad contigo, Jesús, escogiendo la mejor parte, a tus pies y escuchando tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, bienvenidos a esta reunión. Vamos a iniciar la sesión número 2 de estos que son los distintivos de Calvary Chapel y vamos a ver recibiendo poder por el Espíritu, obviamente el Espíritu Santo, y 2, edificando la iglesia a la manera de Dios. Vamos a iniciar con este primer punto que es recibiendo poder por el Espíritu. Para eso voy a estar leyendo este versículo de la Biblia. Recuerda, todos los versículos que lea el día de hoy van a ser en la Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas las partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esto es lo que la Biblia dice en el libro de los Hechos. Algunos lo apodan o lo han llamado como el libro de los apóstoles, pero bien teniendo el contexto, sería mejor llamarlo el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Así que este versículo es clave para esta lección. Recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo podemos entender que es no un poder aislado como una especie de ki o como una especie de fuego azul o fuego amarillo. No te convierte en Super Saiyajin para los que son de mi generación millennial, sino que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Está Dios Padre,
que tuvo su manifestación en el Antiguo Testamento, está Dios Hijo, que fue encarnado en el Nuevo Testamento, y está el Espíritu Santo, la promesa del Consolador, la promesa de tercera persona para con nosotros en la iglesia. Actualmente, en nuestro siglo XXI, quien está moviéndose entre nosotros, con nosotros y a través de nosotros es el Espíritu Santo. Por eso es muy importante darle su lugar en esta enseñanza y en estos distintivos. Y checa lo que dice el libro y el autor al respecto. Creemos que hay una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo a la vida del creyente, y que esta es distinta de la que tiene lugar al momento de la conversión, cuando el Espíritu viene a morar en el creyente. Son eventos que normalmente no se hablan y quiero tratar de ponerlos muy claro. Son eventos distintos cuando el Espíritu Santo está entre nosotros y cuando viene a morar en nosotros. Aquí se ha popularizado mucho esta palabra del empoderamiento, pero aquí la cuestión es de que en la iglesia es el Espíritu Santo quien otorga este poder. Como humano yo no puedo empoderar a nadie. Es el Espíritu Santo quien empodera o da poder. Esta palabra en el original del griego, que es dunamis, de donde proviene nuestra palabra dinamita. Es esta explosión, este poder explosivo o este poder que el Espíritu Santo le da al creyente. Si tú no crees en Cristo Jesús y estás escuchando esto porque alguien te mandó este video, quiero decirte que solamente a través del poder del Espíritu Santo podemos tener una vida diferente y transformada el día de hoy. Fuera del Espíritu Santo, cualquier otra cosa, el echarle ganas, el que tengas buenas vibras o el que hagas tu vida moralmente correcta, va a tener una limitante. El poder del Espíritu Santo, entonces, es el agente transformador de la vida de los seres humanos, de la vida del creyente en Jesucristo. Así que vamos a empezar a desglosar un poquito más esto. Aparte de la salvación, ¿sí?, existe una experiencia diferente con el Espíritu Santo. Quiero dejar en claro que cuando uno recibe a Cristo como su Señor y como su Salvador y en su corazón y hace esta famosa oración del pecador, que después hablaremos al respecto, es una cuestión en donde el creyente entonces por gracia es salvo. Por la fe del creyente en la vida de Jesucristo, entonces ahora es declarado justo delante de los ojos de Dios y entonces recibe la salvación. Pero también hay un evento diferente, cuando el Espíritu Santo tiene una experiencia en el creyente, ¿sí? Hechos capítulo 8, versículo 15 al 16, dicen: en cuanto ellos llegaron, dice los apóstoles, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Checa, aquí los creyentes están orando por estos nuevos creyentes para que reciban, ¿qué? No dice para que reciban como la claridad del mundo, no dice tampoco para que puedan tener claro a qué se van a dedicar el resto de su vida, o cuál es su ministerio, o cuál es... No. Aquí está diciendo para que reciban el Espíritu Santo. Es importante. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Recuerda que aquí Jesucristo había sido bautizado por Juan el Bautista, y posteriormente Jesucristo en la Gran Comisión nos llama a todos los creyentes a que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una inmersión en el agua para una declaración pública de nuestra fe. Sin embargo, el bautismo en agua no es la salvación, pero sí es una muestra de en dónde estás poniendo tu mirada. Eso entonces es diferente
cuando el Espíritu Santo empieza a hacer un accionar para que el creyente pueda tener una vida transformada. Checa lo que Hechos capítulo 2, 37 dice al respecto. Las palabras de Pedro, cuando él dio su sermón, uno de los mejores sermones de Pedro que había dado en toda la historia. Recuerda, Pedro, una piedra, un mal hablado, pescador. Después de que Jesucristo resucita, entonces Dios lo utiliza para dar así, Pedro, con lo que era, con quien era, de su contexto social, contexto económico, lo que tú quieras. Ese Pedro, Dios lo utilizó y sus palabras traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles. Checa lo que le dijeron. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. El momento en el que tú recibiste a Jesucristo en tu corazón y alguien pudo estar contigo para guiarte en esa oración, que es lo que normalmente sucede, aunque no es exclusivo o restrictivo de que alguien ore contigo, porque hay muchas personas que no han recibido la salvación y nadie estuvo ahí a su alrededor. Fue obra del Espíritu Santo quien trajo esto. Pero después de esto tienes que experimentar el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Así entonces también Pablo se convirtió, ¿te acuerdas? En este camino a Damasco, cuando se le presenta a Jesucristo y le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Dos cosas bien interesantes. ¿Quién eres, Señor? En medio de la oración de Pablo, cuando se le apareció Cristo resucitado, Pablo cae al suelo y entonces, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Derivado de quién es Dios, podemos tener claro cuál es nuestro llamado. Así que después de eso, cuando Dios le dice a Pablo que vaya con Ananías, Ananías entonces le impone manos y recibe el Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 9. Entonces está claro cómo estos dos eventos están separados y la misma Biblia nos pone en el libro de los Hechos varios ejemplos que nos dan evidencia de estos dos sucesos. Así que nosotros creemos que existe una experiencia de poder dada por el Espíritu Santo, separada y distinta de la conversión. Checa lo que Juan 14:16 dice al respecto. Juan 14:16 al 17. Y yo le pediré al Padre, está hablando Jesucristo, y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor. Pausa. Me encanta la selección de palabras de Jesús, porque dice, cuando yo me vaya, entonces le rogaré al Padre que les dé un abogado defensor. Los que han estado en unas cuestiones jurídicas y en unas cuestiones de tribunales, el que tengas un buen abogado contigo es de gran valor. Y más si un abogado está defendiendo tu caso, porque hay, de abogados a abogados. Aquí está diciendo, les darán un abogado defensor. ¡Qué padre! Porque quien está defendiendo tu vida delante del Señor, de la santa ira del Señor, no son tus buenas obras, no es tu echarle ganas o no es cuánto puedas hacer para el ministerio. Es el Espíritu Santo que es tu abogado defensor. Un maravilloso atributo del Espíritu Santo. Quien estará con ustedes, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, dice, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes.
El Espíritu Santo está con todas las personas porque otro atributo del Espíritu Santo también es de que es omnipresente. Entonces, si toda la tierra está llena de la gloria del Señor y el Espíritu Santo es omnipresente, entonces el Espíritu Santo está con cualquier ser humano aquí en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que está alrededor de tu vecino, está alrededor de la persona que recoge la basura, está alrededor de la persona que está gobernando tu delegación, está alrededor de la persona incluso que está vendiendo ahí en el puesto del mercado. El Espíritu Santo está en todo, alrededor de todo. Específico, está alrededor de, ¿sí? Pero el mundo no quiere saber de él y no le conoce. Por eso también el Nuevo Testamento dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz del Evangelio. Porque ahí entonces, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo sabrán si no hay nadie quien les comente del Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo escucharán? ¿Cómo oirán? Por eso hermosos son los pies de los que anuncian la paz de Jesucristo. Aquellos que están obedeciendo su llamado al ministerio. Tú estás obedeciendo el llamado del ministerio a predicar la buena noticia. No tan solo que tengas un nombramiento. Todos podemos estar cumpliendo esta gran comisión de predicar a Jesucristo. Checa lo que dice. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Quiero hacer esta selección de este versículo para que tú como creyente puedas ver a detalle estas dos preposiciones que son bien importantes que las tengas en cuenta. Checa esto. Cuando dice estaré con vosotros, el Espíritu Santo estaré con vosotros, entonces esta preposición hace alusión de que está a un lado de, ¿sí? Con nosotros. Por ejemplo, yo puedo salir y caminar con mi esposa o con mis hijos, están a un lado de. Eso es padrísimo porque cualquier persona puede recurrir a Dios clamando al Espíritu Santo y diciendo, oye, yo sé que alguien me ha contado de ti, Espíritu Santo, ¿dónde estás? Y no es que mágicamente se aparezca, es que siempre ha estado ahí. El Espíritu Santo está con nosotros. Y también es importante, checa esto, cuando en esta última frase del versículo que leí de Juan capítulo 14, versículo 17, entonces dice, estará en vosotros. ¿Qué quiere decir esta preposición en? Dentro de el creyente, dentro del cristiano. Esto entonces, el Espíritu Santo está antes de la conversión o con las personas incrédulas, ¿sí? Para que redarguya de su pecado y entonces le convenza de que Jesucristo es la respuesta. Checa lo que Juan, versículo 8 al 11, dice respecto al Espíritu Santo y los no creyentes, ¿sí? Versículo 8. Y cuando Él venga, ¿de quién están hablando? Del Espíritu Santo. ¿Cuándo va a venir? Bueno, en el día del Pentecostés, en el Hechos 2. ¿Sí? Cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo en Pentecostés, en el día de Pentecostés, y el Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba después de la Pascua. Bueno, eso después lo veremos en otros temas, pero ya vino el Espíritu Santo para nosotros. Esto era una promesa al futuro, obviamente, era algo para el futuro, para los apóstoles, y entonces se hizo evidente en Hechos 2, y para nosotros entonces el Espíritu Santo es un hecho pasado, para que el Espíritu entonces ya llegó, ya está aquí, ya está entre nosotros de esta manera, con ese enfoque que Jesucristo le da, ¿no? No estoy diciendo de que el Espíritu Santo antes no existía, porque el Espíritu Santo siempre ha existido, es eterno, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es su función? Convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Checa esto. El pecado menciona tres cosas. Va entonces a convencer de pecado, de justicia y de juicio.
¿Pecado de qué? Dice el versículo 9. El pecado del mundo consiste en ¿qué? En que el mundo se niega a creer en mí. ¿Te das cuenta cómo el pecado que aquí Jesucristo está diciendo no es acerca de un pecado específico, sino el mayor pecado es que no creen en el Señor? Luego, la justicia está disponible, versículo 10, porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Ahí Jesucristo en su vida perfecta está justificando al pecador como tú y yo, para que entonces podamos entrar al cielo y podamos tener esa comunión con el Padre. Y el juicio vendrá, va a venir un juicio, y en ese agárrate, porque si no estás confiando en Jesucristo, te vas a ir directito al infierno. Vas a estar destituido de la gloria de Dios para siempre. Por eso no endurezcas tu corazón y recibe a Jesucristo hoy, si estás escuchando esto por primera vez. ¿Sí? Entonces el juicio vendrá, ese juicio vendrá de un Dios airado en contra del pecado, pero también, checa, porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y todos los que creen en Satanás, o incluso los que niegan directamente a Dios, se van a ir con él al infierno, a esta muerte eterna. Cree en Jesucristo. Confía en Jesucristo, camina con Jesucristo hoy. Vamos a continuar. Ese es el Espíritu Santo, tiene esa función en el mundo, ¿sí? Entonces, cuando alguien invita a Jesús a venir a su corazón para tomar el mando y control de su vida, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar dentro de la vida de la persona. Eso es lo que el versículo que estoy leyendo en Juan capítulo 14 estoy tratando de explicar. Después entonces el Espíritu habita dentro del creyente cuando lo acepta en su corazón como su Señor y su Salvador. Quiero ponerte esta imagen. Si tú eres chico millennial, chica millennial, entonces estás familiarizado con el universo Marvel, ¿sí? ¿Recuerda la escena cuando en las películas de Marvel está el Dr. Banner y está Hulk? Y entonces hay como esta lucha entre si sale el Dr. Banner o sale Hulk. Y entonces en determinados momentos dice: oye Hulk, te estoy hablando, ven y manifiéstate, o ven y sal porque estamos en problemas. En la película de Endgame, cuando están peleando contra Thanos, ¿te acuerdas más o menos? Y entonces Hulk no quiere y se enojan entre ellos. Pero ahí hay una especie de hay alguien que está ocupando esa alma, que está ocupando ese cuerpo y todas las demás cosas. Bueno, el Espíritu Santo es 1000 veces mejor que Hulk y es totalmente lo opuesto a lo que Hulk es. Entonces, el Espíritu Santo es este ente o esta persona de la tercera persona de la Trinidad, que entonces va a estar ahí en medio en tu vida, y eso marca una gran diferencia en este mundo hostil. El Espíritu Santo puede estar adentro de ti, gobernándote, y para que entonces te llene del Espíritu Santo. Eso es maravilloso, ¿sí? Y no tu Hulk que llevas dentro, o el indio que llevas dentro, o que saques el cobre todo el tiempo, sino aquí es la cuestión de que el Espíritu Santo pueda estar en ti todo el tiempo. Checa lo que 1 Corintios versículos 6, 19 al 20 dice. 1 Corintios 6, 19: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Tu cuerpo, chavo, es el santuario, el templo del Espíritu Santo. No porque seas la última coca del desierto, no porque te creas el último muñeco de la iglesia, sino porque Dios ha decidido que por medio de su Espíritu Santo podemos tener una vida de transformación, una vida transformada de mente.
Por eso es necesario que sea más el Señor, más el Espíritu Santo en nosotros y que nos llene el Espíritu Santo, ¿sí? Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Escucha esto, por favor. Eso te arruinará la vida. Por favor, no te emborraches, dice la Biblia. Es un imperativo de parte de Dios para ti como creyente. En cambio, entonces, ¿qué? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo me puedo llenar del Espíritu Santo? Dice el versículo 19, cantando salmos, cantando himnos y canciones espirituales entre ustedes. Por eso cantamos en esta iglesia. Por eso también la parte de adorar a Dios es la alabanza, la adoración con la música. Y haciendo música al Señor en el corazón. Versículo 20, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida de agradecimiento está más enfocada en lo que tiene de parte de Dios y le agradece a Dios por lo que no tiene. Por lo tanto, en el Espíritu Santo puede en ese ambiente de adoración, de cántico y de agradecimiento llenar al creyente, ¿sí? Por eso, cuida tu templo. Cuida el templo del Espíritu Santo. Jesucristo pagó por él. Tiene un precio alto. Así como estás. Si eres chaparrito, si eres de tez morena, si tienes nariz ancha, si tienes nariz respingadita, si eres delgado, si eres más robusto, si eres chinito, si eres güero. Jesucristo pagó por ti. Y el Espíritu Santo puede estar en ti llenándote. No importa tu complexión física. Lo importante es de que te llenes del Espíritu Santo. Vamos a continuar. El Espíritu Santo entonces, al morar dentro del creyente, provee el poder necesario a tu vida. ¿Para qué? Para vencer el pecado y a la carne. El poder del Espíritu Santo, que dunamis, el empoderamiento del Espíritu Santo te ayuda a vencer y resistir el pecado y también para vencer la carne. Por eso está esa batalla entre la carne y el Espíritu. Pero si alimentamos nuestro espíritu con el Espíritu del Señor, con el poder del Espíritu Santo, podemos entonces desear algo mejor que esa carne mugrosa nos ofrece. Un deleite en el Dios de la plenitud. En ese sentido, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer nuestras batallas. Luego, es el poder en nuestra vida para transformarnos a la imagen de Jesucristo. ¿Cómo puedo volverme yo un hombre o una mujer más parecido a Jesús? Llenándote del Espíritu Santo, bro. Llenándote del Espíritu Santo. Por eso hemos puesto este hashtag, intimidad es prioridad. Que tú te puedas llenar como hombre, que te puedas llenar como mujer del Espíritu Santo en tu vida. Checa lo que 2 Corintios 3:18 dice al respecto. Así que todos nosotros, está hablándole a una iglesia, a la iglesia de Corinto, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¡Qué magnífico! ¿Sí? El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Espíritu Santo te ayuda a transformarte a la imagen de Cristo. Por lo tanto, si tu vida espiritual está por los suelos o está desnutrida tu vida espiritual, por eso no estás avanzando, mi querido, mi querida. Porque entonces le estás proveyendo a la carne. Una persona que está proveyéndole al Espíritu, a su espíritu con el Espíritu Santo, se nota, entonces se percibe una atmósfera distinta, algo sobrenatural. Y no estoy diciendo que sea una cuestión de magia, es una cuestión en donde el Espíritu Santo está empoderando al creyente para que pueda transformarse a la imagen de Cristo. Y definitivamente, si nos estamos pareciendo más a la imagen de Cristo, la persona, la esencia de mi Jesús trae una transformación en donde se presente.
La imagen de Cristo trae autoridad. ¿Te acuerdas con los fariseos? ¿Quién es este? Le decían, quien enseña como quien tiene autoridad. Parecernos más a Jesucristo, podemos extender gracia y amor a las demás personas. Es necesario que yo tenga menos importancia y que Jesús pueda tener más importancia en nuestra vida. Como papá, como mamá, como joven, como estudiante, como chavo, como trabajador, como godín, como mis reyes, como quieras, como... Ahí el Espíritu Santo tiene que llenar tu vida hoy. ¿Sí? Vamos a continuar. Esta experiencia, ¿sí?, de ser llenados es muy padre, ¿sí? Pero quiero mencionar una tercera experiencia con el Espíritu Santo. Ya vimos una en donde está alrededor de las personas que no son creyentes, puede estar en nosotros, en el creyente, pero hay una tercera relación del Espíritu Santo con el creyente, ¿sí? Y esta experiencia permite al Espíritu Santo fluir a través de nuestras vidas. Una cosa es que esté alrededor de nosotros o junto con nosotros, otra es que seamos llenos del Espíritu Santo y una tercera muy diferente es de que esté fluyendo a través de nosotros el Espíritu Santo. A eso me refiero con este tema en esta sesión de los distintivos de Calvary Chapel. Por favor, acompáñame a Juan capítulo 7, versículo 37. Este es un texto muy poderoso que quiero que tengas mucho enfoque ahorita. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Me encanta el sentido del humor de Jesús. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Jesucristo en medio de la multitud, en medio de una festividad que estaban adorando la fuente, otro tipo de fuente, otras aguas, Él les está diciendo, hey, yo soy esa fuente, yo soy esa agua viva. ¿Recuerdas esa escena con la mujer samaritana? Cuando la mujer samaritana le dice, oye, yo quiero de esa agua viva. Y Jesús le dice, si supieras quién te está hablando. Aquí Jesucristo también nos está enseñando en Juan 7 que el Espíritu Santo adentro del creyente puede fluir como agua, como corrientes de agua viva. Aguas no estancadas, aguas no de muerte. Porque uno, si has estado en una... entre aguas estancadas, entre aguas podridas, huelen feo y no generan vida. Pero la corriente de agua de vida trae como una especie de refrescamiento, de refresh, no sé cómo, y trae vida a lo que está corriendo, a lo que vive alrededor de ellos, ¿sí? Por eso antes los asentamientos de las civilizaciones eran a un lado de ríos, porque las corrientes de agua traen mucho vida a una sociedad. Cuanto más en la vida de nuestro espíritu puede traer vida, ¿sí? Luego ahí en el versículo 39 de Juan 7 dice, con la expresión agua viva se refería al Espíritu, nótese con Espíritu con E mayúscula, el cual se le daría a todo el que creyera en él. ¿En quién? En Jesús. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había sido entregado en su gloria. Todavía no era el tiempo de que las corrientes de agua de vida pudieran fluir a través del creyente, sino hasta el tiempo específico. Si alguien fue puntual, ha sido puntual en esta vida, ese fue Jesús. Ese ha sido Dios. Así que si quieres imitar un atributo de Dios, también es la puntualidad. El Espíritu Santo vino puntualmente, Jesucristo vino puntualmente y Dios nos ha salvado puntualmente, ¿sí? ¿Qué clase de llenura es esta que Jesucristo está diciendo en estas palabras? Y te voy a responder, es igual a un torrente de agua viva que brota de la vida del creyente, dice el autor. Es un torrente de agua que brota a través del creyente. Así que una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra muy distinta, tener al Espíritu fluyendo a través de ti. Está chido, ¿no?
Y luego, Jesús hizo 3 promesas acerca del Espíritu. Él está con usted, Él estará en usted y recibirá poder cuando el Espíritu venga sobre usted o fluya a través de usted, a través de ti. Es el deseo del Señor fluir a través de nuestra vida. O sea, Dios nos diseñó para que pudiéramos ser como ese vasija, como ese vaso, que el agua no se le niega a nadie. Y el agua entonces puede estar simplemente el vaso lleno, puede estar vacío, pero si está lleno, ¿y qué tal si le llenamos más hasta que rebose de agua y entonces más personas puedan ser bendecidas? ¿Y quién se lleva todo el crédito? ¿El vaso o el agua? El agua, definitivamente. Tú y yo somos como vasos. Seamos como vasos. Una cosa es tener el Espíritu Santo llenando su vida y otra cosa es dejar que el Espíritu Santo fluya de su vida, de tu vida hoy. Usualmente esta experiencia se produce aparte de la salvación, pero también puede ocurrir de manera simultánea. Dios es soberano, igual que en el caso de Cornelio y su casa. ¿Sí? Eso está en Hechos capítulo 10. Para terminar este primer punto de este sermón, quiero leer lo que el autor Chuck Smith menciona al respecto. Por lo tanto, creemos que hay una experiencia con el Espíritu Santo que es distinta a la conversión y al morar en nosotros. Algunos lo llaman bautizo, otros ser llenos del Espíritu. Como sea que lo llamemos, lo que significa es estar rebosando del Espíritu Santo. Y tú puedes llenar un vaso, pero si continúas vertiendo en él, el contenido se va a derramar. Esto es distinto a estar solo llenos. Esto es rebosar en el Espíritu. Algunos lo llaman don del Espíritu, otros poder del Espíritu. No importa cómo se le llame, la prioridad es que lo tengas. Podemos argumentar sobre términos teológicos, pero la experiencia es descrita como un torrente de agua viva que brota de lo más íntimo de nuestro ser, de modo que no importa qué nombre le pongamos. La gran pregunta que debemos hacer referente a la necesidad de esta vital experiencia de poder para el ministerio es simple. ¿El Espíritu Santo está en ti o está fluyendo a través de ti? Punto número 2 de este sermón. Este es un poquito más corto. Edificando la iglesia a la manera de Dios. Edifiquemos la iglesia a la manera de Dios. Este rasgo, este distintivo del tronco común que es Calvary Chapel, que Horizonte Ciudad de México hemos abrazado. Dice Zacarías capítulo 4 versículo 6. Por favor, sígueme con esto. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Zacarías 4, 6. En este segundo tema de mi sermón, edificando la iglesia a la manera de Dios, es a través del poder de Dios que que Dios edifica a su iglesia. Dios mismo edifica sobre la roca, que es Jesucristo mismo. Vamos a explicar un poquito más esto. Nosotros no nos involucramos con el sensacionalismo espiritual. Sensacionalismo, entiéndase con la cuestión de sensaciones, con toda la cuestión perceptiva. Si no nos involucramos con eso, ojo, no estoy diciendo que sea pecaminoso hacerlo o que estemos desacreditando a estas personas que lo están haciendo. Sin embargo, no nos involucramos con ese sensacionalismo que algunos lo han llevado a un extremo y han convertido la casa de oración del Padre en un circo de espectáculos, en un show que ven en la televisión. ¿Sí? Entonces ten cuidado con eso. Hay reuniones que son simplemente sensacionalistas espiritualmente y no tratamos de motivar carnalmente a la gente. Yo no soy un motivador. No soy un motivador.
soy un predicador. O mejor dicho, soy un hijo de Dios que predica simplemente. Porque mi identidad no está en ser predicador. Y no solemos gritar en la congregación. Bueno, algunos sí. Pero somos de la creencia que, como dice en Salmo 127:1, si el Señor no construye la casa, ni el trabajo ni los de los constructores, es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Si el Señor no construye la casa, entonces en vano trabajan los constructores. Están perdiendo el tiempo. Y entonces, ¿cuál es esta casa? La casa de Dios, la iglesia. Cada uno de nosotros como piedras vivas. Entonces, si Dios no construye esta iglesia, Horizonte Ciudad de México, estamos perdiendo el tiempo. Checa, el autor menciona, Chuck Smith, al respecto de esto. Si tenemos la completa certeza de que es su iglesia, Horizonte Ciudad de México es su iglesia, la iglesia de Cristo, y que Él va a edificarla y que Él va a hacer su trabajo, entonces todo lo que yo tengo que hacer es serle fiel. Tú tienes que serle fiel, es lo único que Dios está esperando de nosotros. Simplemente necesito observar su trabajo y entonces la presión deja de estar sobre mí. Me encanta, por eso hemos abrazado esto. Porque yo no me acelero o presiono porque la obra de Dios no es mi responsabilidad. No es mi iglesia, es su iglesia. Yo creo que es muy importante recordar esto. Porque si tratamos de llevar el peso y sostener la carga de la iglesia, descubriremos que es demasiado grande para llevarla. Mis hombros no pueden sostener el peso de una iglesia. Por eso me encanta la Biblia cuando dice en Isaías 9:6, donde los atributos del Señor, que normalmente este versículo se utiliza para Navidad, y les nacerá un niño, ¿no? Soberano, consejero, fuerte, Dios consolador, y el gobierno de la iglesia caerá sobre sus hombros. Los hombros de Jesucristo son los únicos que están diseñados para cargar el peso de la iglesia. Él es el fundamento, Él es la base de todo esto. Mi hijo está incursionando en todo este mundo de los Lego y le encanta ir construyendo, pero si no pone una base, ya sean unas patitas o una base bastante sólida para que arriba estén construyéndose sus Legos, entonces ¡pum!, se le cae. Aquí la base de nosotros, que somos como los bloquecitos de Lego, es Jesucristo. Tú eres un bloque de Lego viviente, una piedra viviente, por así, poniendo un ejemplo millennial. ¿Sí? Vamos a continuar. Mateo 16:18 dice: ahora te digo, Jesús está hablando con Pedro y dice: ahora te digo que tú eres Pedro, y que significa roca, o Petro, ¿sí?, que es esta roca o esta piedra pequeña, y sobre esta roca, recuerda, roca en el original está diciendo Petra en el griego original. Entonces Petros y Petra, Petros haciendo referencia al ser humano y Petra haciendo referencia a Jesucristo. Tú eres una piedra chiquita y Jesucristo es una roca, el cimiento, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Por eso, quien edifica la iglesia es Jesucristo mismo. ¿Sobre quién? ¿Sobre el pastor? Para nada. Sobre sí mismo, sobre la roca. ¿Sí? Entonces, qué bueno que no dijo Jesucristo esto, algo como: sobre esta roca tú edificarás mi iglesia. Pues imagínate si de por sí la responsabilidad del ministerio trae un desgaste. Ahora imagínate esta responsabilidad de edificar a la iglesia. Que yo pueda edificar. Yo simplemente soy como el repartidor de pizza, ¿sí? Yo no la preparé, yo no la escribí, sino que soy quien está repartiendo. Este es el mensaje de Dios para ti, ¿sí? Juan 21:16 dice:
Jesús repitió, también con Pedro, en esta pregunta muy sonada, Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Recuerdas la escena? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Haciendo este juego de palabras entre amar y querer, que no es lo mismo. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dijo: entonces, alimenta a mis ovejas. Jesús sabía exactamente qué le iba a responder Pedro. Una respuesta, no era una correspondencia digna al amor que Jesucristo le había tenido a Pedro. Sin embargo, el rendimiento de Pedro no fue Dios no vio el rendimiento de Pedro para decirle: pues cuida y alimenta a mis ovejas. No fueron las capacidades de Pedro que Dios le dio una función ministerial. Por eso Dios no está poniéndote a ti, si estás respondiendo a tu llamado de parte de Dios. No es basado o derivado a tus capacidades, o a tus elocuencias, o a tu expertise. Simplemente Dios sabe que no vamos a poder. Por eso dice: entonces, alimenta y cuida a mis ovejas. Yo sí te amo, dice el Señor. Yo sí te amo. Con esa palabra agape, un amor que sobrepasa, que solamente proviene de Dios. ¿Sí? Entonces, mi trabajo es claro: cuidar y alimentar. ¿El trabajo de Dios cuál es? ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Edificar a la iglesia. Hemos descubierto que cuando nos empeñamos en obtener, entonces nos vemos obligados a mantener lo que hemos ganado. Tenemos un dicho: si tú creas algo, tú lo sostienes. Pero si Dios crea algo, Él lo sostiene. ¿Sí? Cuando uno lucha para ganar, entonces debe luchar para mantenerlo. Y cuando uno no combate para ganar, no tiene que combatir en mantener el ministerio. Es Dios quien lo sostiene. ¿Sí? Y concluyo este punto. Así se edifica la iglesia. Jesucristo mismo. Nuestra chamba como siervos, como testigos de Él. Y ojo, la palabra testigos, que la utilicé en el punto anterior, y me seréis testigos, es la palabra mártires. Testigos no proviene de la palabra divas o celebridades. La palabra testigos proviene de esta palabra griega mártires, que sufren persecución incluso hasta la vida por Jesucristo. Entonces, Él es quien nos ha dado esta encomienda: cuidar y alimentar. Cuidar de una forma pastoral y alimentar predicando la Biblia. Termino con estas palabras del autor. Una vez más tiene una situación muy difícil, porque si usa este sensacionalismo espiritual para atraer a la iglesia y reunir una multitud, entonces has iniciado un camino cuesta abajo por una calle de un solo sentido que solamente le traerá más problemas conforme continúas. Si trae a las personas a través de lo sobrenatural y lo espectacular, y si esto es su fuerte, si esto es nuestro fuerte, entonces tiene que continuar en eso para obtener otras experiencias espirituales o exóticas y así retener al grupo que ha reunido a través de esa clase de fenómenos. No nos basamos en eso. Horizonte Ciudad de México no está basada en los sensacionalismos. Utilizaremos cualquier excusa para predicar a Jesucristo, eso sí, pero nuestro fundamento es en base a Jesucristo. Ahí tiene que ser. Se trata del Evangelio. Y me gusta mucho porque dice una frase que en Mateo 16:26, en donde
¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Por eso, qué bueno que aquí estamos más preocupados, no por lo que hacemos, sino por quiénes somos al final del camino. Aquí entonces, no, a lo mejor no estamos ganando a todas las almas de toda la zona metropolitana, pero ¿qué beneficio sería si gano el mundo entero y pierdo mi alma? Ojo, en este versículo no está diciendo perder tu alma en el infierno, sino perder tu alma es que esté desmoronada. Perder tu alma significa que esté fragmentada, que no esté sólida, que no esté cuidada. ¿Hay algo más importante que tu alma? Checa lo que dice Dallas Willard al respecto. Lo más importante en cuanto a ti no son las cosas que logras, sino la persona que llegas a ser. Agrego, llegar a ser un discípulo genuino de Jesucristo. Las demás cosas, pues, están chidas, pero lo más importante es quién llegas a ser al final de la carrera. ¿Alguien más parecido a Jesús? ¿Un discípulo? ¿Un discípulo que ha escogido la mejor parte? Entonces hago este repaso. Vimos cómo entonces podemos recibir poder por medio del Espíritu Santo, fluyendo a través de nosotros, a través de una vida de santidad. Y vimos entonces también, como punto número 2, edificar la iglesia a la manera de Dios. Es decir, confiando en el poder del Espíritu Santo, confiando en Jesucristo, que le edifica a su iglesia, y que nosotros simplemente estamos llamados a cuidar y alimentar, porque lo más importante es nuestra intimidad con el Señor Jesucristo. No importa, es más importante no lo que llegamos a hacer, sino quien llegamos a ser al final del camino. Queremos llegar a ser discípulos de Jesucristo, genuinos, caracterizados por su amor. Ese es el mensaje de Dios para hoy a través de estos distintivos de Calvary Chapel. Espero que hayan sido de mucha edificación. Déjame orar para poder terminar este tiempo. Señor, gracias por estas palabras de tu escritura, de tu palabra, en donde nos dan enfoque, claridad, lucidez de cómo pensar al respecto de la edificación de la iglesia y cómo podemos ser empoderados por el Espíritu Santo para que fluyas a través de nosotros. Así que, Señor, con todas mis fuerzas te pido que puedas llenar a mi hermanito que está del otro lado de la pantalla con el poder de tu Espíritu Santo, para que te sea un testigo a todas las personas que están a su alrededor, para que te traiga gloria a ti, Jesucristo. Y también no tan solo que sea lleno del Espíritu Santo para que sea transformado a tu imagen, sino que fluya tu Espíritu Santo a través de mis hermanos. Inúndalos, haz que rebose, reabastece sus vidas, su corazón, porque fuimos diseñados para ser llenos de ti, Señor. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, fueron diseñados para ti. Así que llénanos, y no tan solo nos llenes, sino permite, quita, limpia esos obstáculos, Padre, que impiden que fluya tu Espíritu Santo como corrientes de agua viva a través de nosotros. Te pedimos perdón cuando no hemos caminado en santidad, para que nos lleves en santidad y que cualquier obstáculo de la carne, cualquier obstáculo del pecado, tú lo limpies, y entonces suceda este influjo del Espíritu Santo a más personas. Glorifícate con estos vasos, glorifícate con estas piedras vivas, Señor, y extiende tu reino aquí en la zona metropolitana, extiende tu reino de luz aquí en la Ciudad de México.
para gloria de tu nombre, Señor, y para beneficio de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto es la reunión digital. Esperamos verte la próxima semana contigo, con tu familia, para poder reunirnos a través de estas plataformas digitales. Y si te gustó, si te pareció que fue de edificación, por favor suscríbete, compártelo con tus amigos, con otras personas que creas que puede resultar de edificación. Y entonces que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.